La iglesia del monasterio de Santa Clara de Belorado, en Burgos, es el epicentro de una de las historias más sorprendentes, digamos, de los últimos tiempos. Una historia que mezcla a unas monjas ya excomulgadas por la Iglesia Católica, un falso obispo de lo más extravagante y una extraña operación inmobiliaria. Estas son las claves del cisma de Belorado. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 25 de junio, día de San Guillermo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Paz y bien, hermanos, estamos aquí en el convento de Santa Clara de Belorado, que nuestra realidad no es que estemos secuestradas lejos de nuestras familias, no nos vamos de la iglesia, os lo iremos explicando, así que de los que estáis preocupados por esto... Cuando estalló el caso, las propias monjas, que por cierto se manejan bastante bien por redes sociales, comunicaban que ni estaban secuestradas ni tenían intención de irse de la iglesia. Claro, este mensaje, dado el desenlace que conocemos, pues puede resultar un tanto desconcertante, pero en lo que hemos ido descubriendo están las respuestas. Esas respuestas las tiene mi compañera Paloma Hernández, que es redactora de la sección de Nacional del periódico. Hola Paloma, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Empecemos, si te parece, por los últimos acontecimientos, por la expulsión de las monjas de la Iglesia Católica, por esa excomunión. Cuéntame en qué situación están exactamente estas hermanas clarisas de Belorado, que es, por cierto, un pequeño pueblo, una pequeña localidad de la provincia de Burgos. Ahora mismo el sábado se produjo lo que veníamos esperando que pasara desde hace más de un mes, que es que finalmente el arzobispado de Burgos ha excomulgado a las 10 monjas que hace más de un mes, el 13 de mayo de este año, declararon que se querían escindir de la Iglesia Católica. ¿Esto qué significa? Pues que estas monjas dejan de pertenecer a la fe o a la creencia católica, a la institución, al Vaticano, etc. De esta manera, esto se produce porque las monjas habían sido citadas a comparecer ante el tribunal eclesiástico para declarar por un delito de cisma. No acudieron a comparecer, sino que reafirmaron su decisión de no mantenerse en la Iglesia Católica. Ahora mismo en el monasterio de Belorado, que es donde están encerradas estas clarisas, permanecen 15 monjas. 10 de ellas han sido excomulgados, por tanto deberían abandonar el monasterio, mientras que las otras 5, que son las más mayores, el tribunal decidió que las abstenía de esta decisión y que pueden permanecer allí. Esa es la situación de esas hermanas. Hablemos del delito, Paloma, del delito a ojos de la Iglesia. ¿De qué se les acusaba exactamente para que hayan sido excomulgadas? Bueno, pues estas clarisas en mayo emitieron un comunicado, un manifiesto católico en el que decían que se querían alejar o que no reconocían a la Iglesia Católica, no reconocían al Papa y no reconocían a ninguna institución de esta corriente católica. Esto, en derecho canónico, supone lo que se llama un delito de cisma. Un delito de cisma se produce cuando una comunidad de religiosas decide romper su vínculo con el pontífice, con el Vaticano, etcétera, porque rechazan estar sujetos a la autoridad que esta entidad supone. Este delito de cisma, que se ha confirmado esta vez, supone el primer delito de cisma del siglo XXI en España y en el mundo. Es una pena canónica que impone pues, la Iglesia Católica y que confiere que ellas dejan de estar adeptas a la Iglesia Católica, a la religión. En esta historia hay otros personajes sin los que es imposible entender lo que está pasando y lo que ha pasado. Detengámonos en el principal, que es Pablo de Rojas Sánchez Franco. Si aquí entre nosotros hay algún marxista y comunista, que sepa que está en pecado mortal y excomulgado, y que no se acerque al altar de Dios. La realidad indica que el nombre es mucho menos pomposo y que responde a una constante por vincular su biografía a la nobleza, a los gerifaltes franquistas incluso, y que se presenta a sí mismo como duque imperial, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico, pero simplemente es Pablo Rojas Sánchez. Te recomiendo en este punto que busques las fotos de cómo recibía en su casa de Bilbao, que es un poco donde tenía su centro de operaciones, hace ahora unos 15 años, criada con cofia, mayordomo y una decoración, digamos, ultra recargada. La realidad indica también que se autodenomina obispo, pero que está excomulgado, curiosamente por el ahora arzobispo de Burgos, por Mario Iceta. El obispo, entre comillas, de Rojas
Está al frente de la Pía Unión San Pablo Apóstol, sede vacantista, no reconoce el Concilio Vaticano II, considera que los papas tras Pío XII pues son herejes, celebran misa de espaldas a los fieles y lo hacen en latín. La mano derecha de Rojas es Francisco José Ceacero, que tampoco es cura, por cierto, y que es un coctelero pues bien conocido en la noche de Bilbao. Una vez presentados los personajes, Paloma, de todo este proceso, ¿qué versión dan las monjas? Sí, ellas en ese manifiesto, que tiene 70 páginas, son bastante explícitas con su mensaje. Lo que dicen es que no reconocen al Papa, al Vaticano, a la Iglesia como su autoridad. Y por tanto, ellas ahora se adscriben a otra corriente religiosa, que sería la que encabeza para ellas su nuevo pontífice, porque así lo denominan, que es Pablo de Rojas, que fundó, algunos lo comentan como una secta, otros no, la Pía Unión de San Pablo Apóstol. Y además, ahora, a partir de esta decisión, dicen estar sufriendo una persecución por parte de sacerdotes, obispos, todo lo que es la comunidad católica a la que ellas ahora dicen no pertenecer. Hay un bombón que llamamos mojito, que es como que empezamos a probar y a las jóvenes nos recuerda al mojito. Entonces es como un toque de menta, hierbabuena. Hasta el estallido de este caso, las clarisas de Belorado eran realmente famosas por sus dulces elaborados en el convento, con unas trufas de chocolate de grandísimo éxito, preferidas por chefs de alta cocina como Pedro Subijana, por ejemplo. Estuvieron incluso en Madrid Fusión en el año 2016, hace ahora 8 años. En este punto puede que te estés preguntando qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Cómo hemos llegado a la excomunión de unas monjas, a que esas monjas hayan querido abandonar la Iglesia Católica. Pues bien, lo cierto es que estamos ante una cuestión, una operación inmobiliaria. Esto, pues, tiene una explicación, y es que además de en Belorado, parte de esta congregación de clarisas vivía también en Derio, en Vizcaya, que pertenece esa localidad de Derio a la diócesis de Bilbao. Esto es importante porque hay aquí varias diócesis metidas, ¿no?, en este asunto. En 2020 deciden trasladarse de Derio a Orduña. Orduña pertenece eclesiásticamente a la diócesis de Vitoria. Lo hacen comprando un monasterio del siglo XV en esa localidad, en Orduña, y lo que termina por suceder es que no pueden afrontar el pago de más de 1 millón de euros para pagar Orduña porque no consiguen vender Derio, que es de donde vienen. Hasta que de repente, hace poco, aparece un benefactor misterioso y una operación inmobiliaria que no está nada clara. Benefactor, por cierto, que lo que quiere es poner a su nombre la propiedad. Al mismo tiempo, entran en escena Pablo de Rojas, lo recuerdas, la Pía Unión y la voluntad de las clarisas por abandonar la Iglesia. Demasiadas coincidencias, ¿no?, en un periodo corto de tiempo. La pregunta, que está todavía sin respuesta, es ¿quién es ese misterioso benefactor? Ahí está la pregunta, que la dejo en el aire. En todo caso, las clarisas lo que hacen es acusar a la Iglesia de bloquear la operación inmobiliaria. Hemos preguntado por esto en el Arzobispado de Burgos. Nacho de Gamón, que es el portavoz del comisario pontificio, el mismo Iceta, ¿no?, que es quien gestiona en nombre de la Iglesia esta crisis, cuenta que no tenían constancia de operación alguna. No teníamos constancia de la venta de ninguno de los monasterios, ni el Arzobispado de Burgos ni el Obispado de Bilbao, que realmente sería el competente para valorar una posible venta de un monasterio que está en la diócesis de Bilbao. Ninguno de los dos ha recibido ninguna petición de venta. Cuando un patrimonio eclesiástico se quiere vender, se tiene intención de venderlo, es necesario contar con el permiso del obispo hasta cierta cantidad, y si la cantidad supera 1,5 millones de euros es necesario hacerlo con permiso de la Santa Sede. Pero el caso es que ellas en ningún momento solicitaron un permiso al obispo del lugar, ni al obispo de Bilbao, ni al arzobispado de Burgos, que tampoco tendrían que haberlo pedido, porque ya digo que el monasterio está en la diócesis de Bilbao, no está en la de Burgos. Paloma, lo que ha pasado en las últimas horas, tras la excomunión de esas 10 religiosas, las monjas cismáticas, digamos, es que la Iglesia les ha dado una especie de ultimátum, pues para que abandonen, ¿no?, el monasterio. ¿Qué es lo que dicen las monjas? ¿Se van a quedar? ¿Tienen la intención de quedarse ahí en el convento?
Bueno, pues esto es quizá la parte más mediática o curiosa de esto, porque efectivamente ellas están ahora mismo ocupando el convento, no deberían mantenerse. Esto es lo que ha ratificado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que además está nombrado como representante legal y autorizado de estos conventos. Y lo que ha dicho es que las monjas no van a poder permanecer en el monasterio de Belorado. Les ha dado un plazo que no ha definido con mucha claridad, aunque sí que ha dicho que será más o menos hasta 1 de julio, para que abandonen voluntariamente el monasterio, y si no lo hacen, ha avisado de que iniciará acciones legales. Cabe matizar además que no solo están las monjas dentro del convento, sino que también están Pablo de Rojas y también su portavoz. El obispo de Burgos ha enfatizado que estas dos personas deben abandonar el convento todavía con mayor premura que las monjas, puesto que ellos nunca han pertenecido a la entidad religiosa. Entonces, todos ellos deben abandonar el convento y, si no, se iniciarán acciones legales. En fin, pues parece lógico, ¿no?, que tras abandonar la iglesia, pues tengan que dejar, ¿no?, los monasterios, aunque lo cierto es que estas clarisas, como dices, Paloma, pues no tienen la menor intención de salir e intentan de alguna manera negociar sobre la propiedad, ¿no?, la propiedad del convento. Le he preguntado a Nacho si tienen algún derecho sobre el convento y cuál es la relación que tienen ahora mismo exactamente esas monjas con el monasterio, ¿no?, ahora que están excomulgadas. Bueno, las monjas excomulgadas, lo primero es que ya no son monjas, porque en el momento en el que han sido declaradas su excomunión, también han perdido la condición de religiosas, ya no forman parte de la vida consagrada, han perdido sus votos. Por lo tanto, esa es la principal razón por la que tienen que abandonar el monasterio. Ellas han manifestado la intención de iniciar una etapa de diálogo y de hecho han nombrado una comisión y unos delegados, pero lo cierto es que no hay nada que negociar, porque la propiedad de los monasterios pertenece a las clarisas. Todavía hay clarisas en Belorado, porque no han sido excomulgadas todas. Hay una comunidad que es la legítima propietaria del monasterio. Las hermanas que han dejado de formar parte de la comunidad han perdido el derecho de habitar en él y de administrarlo. Pues parece que es el final, ¿no?, de esta historia. La cuestión es cuándo se van a ir las monjas de allí y si se tiene que llegar a la vía judicial. Lo veremos cómo acaba este cisma de Belorado. Paloma, muchas gracias por explicarnos este caso tan sorprendente. Muchas gracias a ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Paloma Hernández ha hecho posible hoy este episodio. Volvemos mañana, será miércoles. Gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.